Hola a todos. En este video vamos a realizar una comparación entre tres funciones de tabla en DAX. Específicamente vamos a estar comparando la función all, values y distinct. Las tres funciones reciben ya sea una tabla completa o, en el caso de all, puede recibir una lista de columnas de esa tabla, no solo una, sino varias columnas. Values y distinct podrían recibir una única columna. Reciben o la tabla completa o una única columna en el caso de values y distinct, o una o muchas columnas en el caso de all. ¿Qué harían con esa tabla o con esas columnas? La retornarían completa con valores únicos, combinaciones únicos, ya sea en la tabla o en la columna, o combinaciones, por ejemplo, si le mando una columna a values o a distinct, me va a devolver combinaciones únicas, valores únicos en esa columna. Si tengo repeticiones, una tabla de colores, amarillo, azul y rojo, pero el amarillo se repite muchas veces en diferentes filas, a la larga solamente me va a devolver tres colores, un único amarillo, un único azul y un único rojo. Hay una diferencia en la parte de los filtros. All ignora cualquier filtro que esté aplicado, incluyendo los filtros que tenemos en un reporte cuando estamos haciendo una visualización de un reporte por algún parámetro. Esos filtros los va a ignorar, mientras que values y distinct sí obedecen a esos filtros que estemos aplicando. Y adicionalmente, existen algunas tablas que tienen unas filas en blanco, entonces tienen algunos campos vacíos dentro de sus filas. All y values van a tener en cuenta esas filas en blanco, distinct no las tiene. Entonces nuevamente, suponiendo colores, tenemos amarillo, azul y rojo, pero hay algunas filas que no tienen color. All y values van a retornar cuatro colores, los tres, amarillo, azul y rojo, más el cuarto que es la fila en blanco, mientras que distinct solamente retornaría tres colores, sin la fila en blanco. Veamos esto en un ejemplo. Tenemos aquí nuestra tabla de ventas de videojuegos, donde tiene 16.326 filas que incluyen ventas de diferentes tipos de videojuegos, géneros editoriales en Norteamérica, Europa, Japón y otros. Vamos a desarrollar tres medidas. Vamos a desarrollar una medida que me calcule el número de ventas. Como dijimos, tenemos en total 16.326, pero pues las vamos a incluir en un reporte. El número de ventas totales. Ese número de ventas lo vamos a ver simplemente como un conteo de filas de la tabla ventas de videojuegos. Si nos damos cuenta aquí, la función countRows recibe una tabla completa. Entonces pues le vamos a poner la tabla ventas de videojuegos. Perdón, ventas de videojuegos. Vamos a hacer otras dos medidas, una con all y la segunda con distinct. Entonces, las tres van a ser número de ventas, pero la segunda va a ser con all. El número de ventas con all va a ser lo mismo, un conteo de filas, pero ahora vamos a poner la función all y para ver alguna diferencia no le vamos a mandar la tabla completa, sino simplemente una columna. Mandémosle, por ejemplo, la columna de género. Entonces aquí tenemos las ventas de videojuegos en género. Con distinct le vamos a enviar la misma columna. Entonces vamos a hacer un número de ventas con distinct, otra medida. Número de ventas distinct, que va a ser un conteo de filas, esta vez con distinct, y la misma columna, las ventas de videojuegos, la columna de género. Veamos esas tres medidas en un reporte. Entonces tenemos una que simplemente es el conteo de filas de ventas de videojuego, otra que es el conteo de filas con all y la otra que es el conteo de filas con distinct. Veamos un reporte en la que incluyamos ese género, a la que le hicimos el conteo de filas. Entonces vamos a incluir en este reporte el género. Vamos a hacer en la visualización el tamaño de la letra. Un poco más grande.
para que podamos ver mejor. Y aquí vamos a incluir las tres medidas que acabamos de hacer: el número de ventas, el número de ventas con all y el número de ventas con listing, y comparémoslas. Miren los resultados. Número de ventas, que era un conteo de filas. Dijimos hay 16.326 filas, pero esas ¿cómo se clasifican? Se hicieron 3.253 ventas en el género Action y, por ejemplo, 876 ventas en el género Platform. All llega y me dice, cuénteme el número de ventas, el número de filas de la columna género, pero me está diciendo de toda la columna género. Si nos damos cuenta y contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 géneros. All me está diciendo, vamos a contar, vamos a recibir la columna género, vamos a contar valores diferentes, que serían los 12 que acabamos de contar, y sin importar el filtro que yo le esté aplicando acá, que sería el filtro Action, voy a retornar ese valor de 12. Mientras tanto, Distinct sí hace caso a los filtros. Entonces, él no recibe toda una tabla de ventas completa, sino recibe una tabla de ventas filtrada, en este caso solamente para el género Action. Y sobre eso cuenta los valores distintos. En una tabla solo con Action, valores distintos, pues va a ser 1. Por eso nos toma aquí un valor en cada uno de los géneros. El total son iguales. En este ejemplo, esta tabla de ventas de videojuegos no tiene valores vacíos, por eso no vemos la diferencia con el conteo de filas en blanco o no. Si no, pues tendríamos aquí una diferencia, una fila adicional con celdas en blanco. Eso es todo lo que les quería mostrar en la comparación de las funciones all, distinct y values. Aquí values retornaría en este ejemplo el mismo valor que distinct. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión.